El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvía propiedad de la nación mexicana. La historia de la explotación extranjera de nuestros recursos energéticos inicia desde la perforación en el estado de Tabasco del primer pozo en 1862 durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Se emitió un decreto que permitía la explotación del petróleo en México siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno y otorgando 38 concesiones a particulares. Bajo el régimen del Porfiriato en 1886 se inicia en Veracruz la operación de la empresa El Águila de Water Pierce Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil Company, y más tarde por diversas compañías en San Luis Potosí, la refinería de Río Pánuco en Tampico, Tamaulipas, y en Ébano, San Luis Potosí. En 1901, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expide la Ley del Petróleo y dentro de los privilegios a las empresas extranjeras se les exime del pago del impuesto de exportación de los equipos necesarios para la explotación del petróleo. Se libera de gravámenes a los capitales invertidos por un periodo de 10 años y se les permite la compra de terrenos nacionales a precios de baldíos, incluyendo un derecho de paso por terrenos de particulares y una protección perimetral de 3 kilómetros en torno a la ubicación de los pozos petroleros, constituyendo no solamente una entrega de nuestro subsuelo, sino de nuestro territorio. Siendo presidente don Francisco I. Madero, se trató de imponer a través de la ley del timbre un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo, disposición que de inmediato fue repudiada por las empresas extranjeras, manifestando que era superior al que pagaban en los Estados Unidos. El presidente Madero, además, ordenó que las empresas declarasen el valor de sus propiedades, pues no se conocía el volumen de los embarques que exportaban. Las empresas pidieron a sus gobiernos que realizaran una protesta diplomática. El tristemente famoso embajador Henry Lane Wilson y el Departamento de Estado norteamericano apoyaron su propuesta, favoreciendo principalmente a la Standard Oil Company. Como resultado de esta presión, el gravamen fue aplazado y no llegó a aplicarse por el movimiento de Victoriano Huerta, que culminó en la Decena Trágica, apoyado con la colaboración de dicho embajador, quien propiciaba una intervención política extranjera en nuestro país. En 1914, Venustiano Carranza trató de imponer a su vez un gravamen a la exportación de petróleo mediante un decreto que fijaba un impuesto de barra de 10 centavos por tonelada de petróleo, solicitando un avalúo de las instalaciones de las empresas, las que bajo protesta pagaron el impuesto y se negaron a dar la información solicitada. El 15 de marzo de 1915, un grupo de abogados e ingenieros coordinados por el entonces gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, crearon una comisión técnica del petróleo y un año más tarde presentaron un informe señalando la necesidad de restituir a la nación la riqueza del subsuelo, la que había sido cedida libremente durante el Porfiriato. Durante el Congreso Constitucional de 1917, en la redacción del artículo 27 constitucional, se obtuvo la colaboración de Andrés Molina Enríquez, Francisco J. Mújica y de Pastor Rux, en la que se señaló que el dominio del suelo podía transmitirse, pero el subsuelo y su riqueza pertenecía en forma inalienable, imprescriptible a la nación, la que podía otorgar concesiones para su explotación. Mediante presiones diplomáticas y amenazas de invasión militar, así como de recursos jurídicos, lograron las empresas extranjeras impedir su aplicación, argumentando la irretroactibilidad de la ley. Proponían inclusive
la derogación de varios artículos constitucionales, llegando al extremo de proponer una ocupación militar y la creación de una república independiente con los territorios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y el norte de Veracruz. En 1934 se crea la empresa Petróleos Mexicanos S.A., Petromex, cuya función era competir con las empresas transnacionales en el mercado interno para explorar, explotar, vender y distribuir el petróleo y sus derivados para reducir su precio y asegurar el abasto en el país. El presidente Lázaro Cárdenas del Río realizó una alianza con el movimiento obrero que exigía mejores condiciones de vida, impulsando la creación de una central obrera, ya que en esa época había tantos sindicatos como empresas, por lo que el salario y prestaciones variaban en cada una de ellas. A pesar de la renuencia de las empresas petroleras, el 15 de agosto de 1935, los obreros se unificaron en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para defender sus intereses mediante la firma de un contrato colectivo de trabajo, iniciando sus negociaciones en 1936 sin lograr un acuerdo. Las negociaciones no lograban ningún acuerdo. Los obreros demandaban además una jornada de 40 horas semanales, el pago de salarios completos por enfermedad y 65 millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones. Las empresas se negaron a firmar y solamente ofrecían 14 millones de pesos. Entonces el sindicato emplazó a huelga, la que estalló el 28 de mayo de 1937. El presidente trató de negociar con las empresas extranjeras que se rehusaron para no sentar un precedente. Cuando se enteraron de la determinación de expropiar, quisieron negociar, pero la determinación ya estaba tomada. El 18 de marzo de 1938, en un discurso a la nación, declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las empresas extranjeras se volvía propiedad de la nación, que era una de las ideas de la Revolución Mexicana dispuesta en el artículo 27 constitucional. Sería largo enumerar la reacción de las empresas y gobiernos extranjeros ante esta declaratoria. Baste señalar embargos de bienes y equipos, el boicot, la suspensión de compra de nuestra plata, la negativa a vendernos suministros indispensables, etc. No obstante, a través del tiempo, la necesidad de nuestro petróleo cambió esta situación, permitiendo la consolidación de nuestra expropiación y el dominio de la nación sobre nuestros recursos energéticos. En la actualidad, hoy, en esta época posmoderna, todos conocemos cómo, a partir de los gobiernos de la alternancia, a los que les tocó la abundancia de vender 3,5 millones de barriles diarios, casi a $200 por barril, esta producción, que era el segundo yacimiento más grande del mundo en su momento, como es Cantarell. En esta época decidieron extraerle, además de los impuestos que ya llevaba, 11 impuestos adicionales, además de los gasolinazos mensuales que lesionaron y que lesionan cada día desconsideradamente la economía familiar. Y no vemos llegar la tan anunciada riqueza y las bondades de la última etapa y el fin de la expropiación petrolera. Muchas gracias.